Todavía están frescas en la retina las imágenes del terremoto de Turquía y Siria, de los edificios viniéndose abajo, los trabajos de rescate y las cifras de muertos que no paraban de crecer. Cuando se da un hecho así en el mundo es impactante, pero desde acá lo vemos de lejos, estamos a salvo. En Uruguay no hay terremotos. ¿O sí? En realidad no existen en el mundo regiones asísmicas. Y si nos vamos a la historia, por ejemplo, hace 135 años se registró un sismo en el Río de la Plata de magnitud 5.5 en la escala de Richter. Los daños en aquella época fueron leves, pero la situación sería muy distinta con la cantidad de edificios en altura que hay hoy. Otros episodios se han dado desde entonces. El último de ellos de magnitud fue en Florida, en noviembre de 2022. Alcanzó 3.9 en la escala Richter, pero se dio en una zona rural y no hubo heridos. ¿Pueden aumentar los movimientos sísmicos en nuestro país? ¿Estamos preparados tanto para medirlos como para soportarlos si se dan en zonas pobladas? Bueno, ese es nuestro tema para hoy en una nueva mesa de científicos. Les presento a quienes nos acompañan. Leda Sánchez, geóloga, doctora en Ciencias Geológicas por la UBA, presidenta del Centro Regional de Sismología para América del Sur, directora del Instituto de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias de la UDELAR, creadora del Observatorio Geofísico del Uruguay, docente grado 4, corresponsable del monitoreo de la actividad sísmica en la isla Rey Jorge. Leda, bienvenida, un gusto, ¿cómo estás? Todo bien. Enrique Latorres, ingeniero en computación, magíster en ingeniería en computación. Sus áreas de investigación son inteligencia artificial, simulación, tecnologías de la información, geofísica y educación de altas capacidades. Es profesor asociado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ort. Enrique, bienvenido, un gusto. Un placer. Y también nos acompaña Judith Loureiro, que es geóloga, licenciada en geología, diplomada en sismología por la Universidad de Chile, responsable de la Carta Geológica del Uruguay y también corresponsable junto a Leda del monitoreo de la actividad sísmica de la isla Rey Jorge. Bienvenida, Judith, también, ¿todo bien? Todo bien, muchas gracias. Bueno, y también nos acompaña, por supuesto, a quien me olvidé de saludar en primer lugar, que siempre lo hago. Eso es por penitencia, por las pocas, porque no tuvimos mesa de científicos en febrero, lo mandé al rincón. Ni en enero. Pero en enero te damos licencia. Ah, bueno, está. Esa te la perdonamos. Estamos con Héctor Musto, como siempre, ustedes lo conocen, doctor en Ciencias Biológicas y coordinador de este espacio de la mesa de científicos. Héctor, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Y quería arrancar por un contito cortito. Sí. Yo soy totalmente ignorante de lo que tiene que ver con los temas de geología. Y un día conversando con ellos dos, con Enrique y con Leda, yo sabía, por razones de haber sido hasta ahora consejero de la facultad, que existía ese observatorio que tenía que ver con los movimientos sísmicos, etcétera. Y un día les pregunté a la salida de la facultad, ahí donde se estacionan los coches, quizás se acuerdan, pero ¿y acá en el Uruguay eso qué sentido tiene? Porque para mí el Uruguay era lo más, una planicie, ¿viste? Que no pasa nunca nada, estilo el tertuliano, que siempre dice lo mismo. No, y ahí me empezaron a contar las cosas que pasan, y dije, bueno, algún día vamos a tener que empezar a hablar de eso, no para generar alarma y terror, sino para, bueno, tener más o menos claro, y ahí fue que surgió la idea, hace ya unos cuantos meses, pero la pudimos concretar recién para ahora, de conversar sobre este tema. Perfecto. Bueno, vamos, ¿les parece? Ahora, te voy a hacer un paréntesis. O sea, me acuerdo. ¿Te acordás? Eso fue hace sí. un año y poco. Un año. O más o menos. El observatorio arrancó en el 2010. O sea, no sé si me explico, ¿no? O sea, Facultad de Ciencias, Musto, ¿no? Recién se entera, Sí, y bueno, ¿qué le voy a hacer? Imagínate el resto de la población, a eso voy, ¿no? O sea, si a uno le cuesta transmitirle a sus colegas, imagínate lo que nos cuesta transmitirle a la población en general, ¿no? Bueno, justamente, por eso. Vamos a eso, ¿les parece? Dale. La primera capaz bien básica. ¿Qué entendemos por terremoto? ¿Quién arranca? A ver. ¿La profesora Ciruelita? Bueno, un terremoto es un movimiento de tierra que se genera por el choque
el choque o el deslizamiento entre dos labios de una falla, digamos, es una rotura a nivel de la corteza, o del manto puede ser también. O sea, el manto sería la capa que está por debajo de la corteza terrestre. Y bueno, eso genera, esa ruptura de rocas, eso genera una onda sísmica, o sea, genera varias ondas que hacen que se comprima y se mueva la tierra, y eso genera el movimiento de tierra que luego puede repercutir en superficie. En general, las rupturas no se dan en superficie. Pueden darse, pero en general tienen cierta profundidad. Que es muy variable. Y bueno, eso es lo que genera la ruptura y el movimiento de tierras que vienen. Y bueno, la ruptura son de muy diferente intensidad, dependiendo de la energía que se libere y también de la profundidad y también del sitio. Hay sitios que hacen que las ondas se amplifiquen y otras que se atenúen. Bueno, básicamente eso es. Eso como primera introducción, perfecto. Sigo con preguntas. A ver, pero ¿cuándo un movimiento de tierras pasa a ser un terremoto? ¿Hay una distinción un ahí? sismo, un terremoto, un movimiento de tierra, ¿Es todo lo mismo? Es todo lo mismo. ¿Se Lo puede que llamar pasa es que las indistintamente palabras, sismo y terremoto? Sí, lo que pasa es que las palabras con R suenan más fuertes. Entonces está como que si yo digo, hubo un terremoto en Florida, la gente dice, un terremoto. Y es lo mismo, es sinónimo de sismo. Los que hacen alguna distinción por, no sé por qué, pero digamos que no es que haya una consenso en la comunidad científica, son los chilenos, ¿no? Que hablan de temblores de tierra, terremotos cuando ya son mayores de magnitud de 6, pero en realidad es lo mismo, ¿no? Un sismo, un evento sísmico, un terremoto es lo mismo. Perfecto. ¿Cómo se miden estos movimientos? Ahí entramos en la escala de Richter. Una de las cosas que te iba a corregir al principio cuando hablaste de la escala de Richter, en realidad hay un montón de ecuaciones empíricas para los cálculos de magnitud. Uno lo que trata es, o todos los servicios sismológicos, de homogeneizar los resultados, ¿no? De hablar en el mismo lenguaje, claro, en relación a la magnitud. Entonces, para eso se propuso la magnitud de momento sísmico, que es el que mide la cantidad de energía que se libera en un terremoto. En general, esa magnitud la usás son terremotos grandes, que son distantes, pero por ejemplo, nosotros, para nuestros eventos sísmicos, usamos la magnitud local. Hay magnitudes locales, hay magnitudes regionales, hay magnitudes de coda, que es por duración del evento sísmico, hay un montón de cálculos. En general, todos dan parecidos, no dan iguales. Un servicio sismológico le puede dar, por ejemplo, un evento sísmico 4,5 para un lugar en particular, y a otro le puede dar 4,8. O sea, hay esas pequeñas diferencias que dependen de un montón de factores, que dependen, digamos, de los materiales que atraviesa la onda, cuáles son la estructura de la corteza, la cantidad de información que tenemos de la estructura de la corteza. Nosotros usamos siempre una magnitud, hasta hace un tiempo, porque no teníamos los datos de velocidad de propagación de las ondas sísmicas en nuestra corteza. A partir del estudio que hicieron dos de los chicos que trabajaron con nosotros durante 8 años de forma gratuita, de forma honoraria, ellos hicieron estudios de la corteza. Entonces con eso ajustamos nuestras fórmulas para los cálculos de magnitud. Y en general para nuestro país usamos una magnitud local. Así que tenemos nuestra propia magnitud de sismos. En realidad sí, tenemos nuestros valores de corteza. Bien. Con lo que ajustamos la ecuación. Ahí está, eso sería lo correcto entonces. Es lo que hacen todos los países, ¿no? Bien. Sí, la magnitud esa lo que trata es de aproximar a la cantidad de energía liberada en el evento, ¿no? Eso es lo que mide. Tratan de aproximarse a eso. Ahí el tema es que algunas fórmulas son un poco empíricas y, bueno, se pueden discutir algunas. Sí. Por ejemplo, con Judy, cuando estuvimos trabajando con los terremotos de la Antártida, hicimos un cálculo, hicimos una ecuación a través de los datos de estructura de la corteza para la región, para poder ajustar nuestra fórmula a ese lugar en particular. Claro. ¿No? Sí, y acá hicimos lo mismo. Y acá hicimos lo mismo. Les iba a preguntar, si vamos a la escala de Richter, esta que es la que está extendida... No hay, la escala de Richter fue, sí, que yo trabajé como Richter y haga cuentitas a mano es una cosa. Pero la escala de Richter, fue modificada. Y no se usa más, ya no se llama más la escala. Los chilenos siguen hablando de la escala de Richter, pero en realidad
Richter propuso una fórmula empírica para un lugar concreto en California y para un tipo de sismógrafo particular. O sea, tenemos que desterrar totalmente del vocabulario. Exactamente. Cuando vemos las noticias internacionales alarmadas de... Es magnitud. Además, cuando dicen la escala de un terremoto de 7,5 en la escala de Richter, la escala de Richter a magnitud 6 satura, o sea, no medís más. Bueno, eso te iba a preguntar, les iba a preguntar, ¿a partir de qué magnitud entonces estamos hablando de un evento importante, significativo? Depende, como decía yo, depende del sitio. No es lo mismo un terremoto con epicentro en Montevideo que un terremoto en epicentro en Santiago de Chile. Dos terremotos con la misma magnitud, la misma profundidad. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque está el tema de la preparación y la costumbre, ¿no? O sea, en Chile un terremoto de 3,5 es el pan nuestro de cada día. Para nosotros un terremoto de 3,5 donde no tenemos las infraestructuras edilicias preparadas, no tenemos a la gente preparada, no hay cultura de la gestión de riesgo sísmico. O sea, hoy el SINAE, que hace cosas fantásticas, no tiene incorporado el riesgo sísmico como un riesgo más. ¿Sí? Porque pasa mucho, los actores que trabajan en riesgo sísmico piensan que como el riesgo es bajo, no es riesgo. El riesgo bajo es riesgo bajo. Sigue siendo riesgo. Entonces, pero ahí tenemos que ver la fórmula de riesgo, de ver qué pasa con la vulnerabilidad. Claro. Y nuestra vulnerabilidad es muy alta. Tenemos riesgo bajo, pero vulnerabilidad alta por nuestra falta de preparación. Después lo introducimos como capítulo particular, porque me parece bien relevante hablar de esto. Si vamos a Uruguay en particular, ¿no? Si nos centramos en nuestro país. Yo decía en la introducción que decimos que suele decirse que en Uruguay nunca hay terremotos. Héctor decía lo mismo. Ya vimos que sí se dan. Que yo citaba de hace 135 años. ¿Saben algo de ese? Sabemos de todo los sismos. Tenemos el 135 que fue el de... Debe ser de 1888. 88. Sí, que me parece que ya estamos un poquito más de 135. Habría que hacer la cuenta y no soy rápido. Lápiz y papel. Como Richter. ¿Cómo fue? En realidad, o sea, nuestra historia sísmica arranca antes. Ajá. 1542. El primer registro histórico, porque están los registros históricos y los registros instrumentales. El primer registro histórico de sismicidad de terremotos en nuestra región, porque digamos, los países no tienen fronteras para los terremotos, ¿no? De la región nosotros hablamos en general de el Uruguay, provincia de Buenos Aires, ¿no? Sur de Brasil, porque compartimos un montón de cosas geológicas entre los tres, ¿no? Fue este evento que lo describe Álvar Núñez Cabeza Baja, ese lo cuento yo. O sea, ese es el primero, entonces que hay registro, me sorprende el momento. Bueno, el tema fue así, digamos, él lo cuenta, pero es lo que en realidad le comunicó, ¿cómo era? Alonso de Mendoza, ¿no? Que era hermano del fundador de Asunción. El tema era así. La fundación de Buenos Aires había fracasado, ¿no? En 1541 tuvieron que evacuar lo poco que quedaba de Buenos Aires porque no funcionaron, tuvieron problemas con los será rápido, tampoco te acuerdas con detalles, bueno. ¿no? Entonces el tema era que ellos querían fundar una ciudad en el Río de la Plata y seguían con el nombre de Buenos Aires. Iban a ser la segunda fundación de Buenos Aires. Entonces vino un conjunto de barcos y calaveras por el Paraná y no queda claro, pero aparentemente la idea era fundar Buenos Aires en lo que hoy es la estancia Anchorena, ahí en la desembocadura del río San Juan, ¿no? Pero las condiciones no estuvieron muy bien, aparentemente tuvieron un invierno muy crudo, con mucha lluvia, tanto que como muchas de las casas que hacían eran de barro, parece que se las barría completamente, y entonces estaban viviendo en los barcos que estaban anclados en la costa, ¿no? De las barrancas. Y el día antes del 1 de noviembre, del Día de Todos los Santos, ocurre un terremoto.
Y fue un terremoto muy fuerte. Ellos hablan de que la tierra parecía como que tenía olas, ¿no? Que hubo una especie de ola en las barrancas que cayó arriba de los barcos. Qué mal que ligaron. No, ligaron muy mal. E incluso uno de los barcos se dio vuelta, y de la población, que no sabemos cuánto eran, guarda, eran toda la población europea que había en ese momento, por todo lo demás eran charrúas, ¿no? Claro. Murieron 12 personas, ¿no? 14 personas murieron. O sea, vos decís, de una población que capaz que eran 100 y algo, quizás murió el 10% de la población, y estaban al aire libre o en barcos, ¿no? Y ahí desistieron de su intento. Allí, incluso porque el barco que se dio vuelta y que se lo llevó la marejada hasta 2 kilómetros para adentro en el Río de la Plata, era el que tenía las provisiones. Entonces abandonaron todo y se volvieron a Asunción. Ahora, eventos de esa índole, digamos, de esa magnitud, al menos a nivel descriptivo, digo, ¿eso es único o se ha repetido a lo largo de la historia, digamos, a ese nivel, digamos? Hay una cosa, tenemos muy pocos registros de cosas en el Uruguay, en lo que ahora es Uruguay, en ese tiempo, ¿no? Una cosa que sabemos es Uruguay, que Buenos Aires, lo que ella decía, digamos, no son de repetirse como se repiten los terremotos asociados a la subducción, como el margen chileno, Japón, ¿no? Pero sí tienen un periodo de recurrencia. O sea, estos eventos se repiten cada determinada cantidad de años, que es lo que nosotros hemos hecho en algunos cálculos. Se trabaja en eso, ¿no? Hay un grupo de gente que sabe mucho del tema. Yo trabajé con Peter Baxter, que es un neozelandés, y lo que vemos es que queremos difundir el valor que nos dio de la recurrencia del sismo máximo esperable para el Uruguay, para la región en realidad, ¿no? Pero si vos ves, este evento fue el más grande en lo que nosotros estimamos la magnitud, porque cuando vos tenés las descripciones, hay formas en que vos le estimás la magnitud a un evento sísmico. Y este evento, por la descripción, tiene que haber sido mayor a 6,3, 6,6. O sea, grande. Grande. En otras regiones como geológicas, como el Uruguay, de cratón estable, han habido terremotos importantísimos, como fue en Nueva Madrid, que desapareció del mapa, ¿no? Fue de 7,8, si no me equivoco, 7,3, no me acuerdo. No, Madrid está sobre el Mississippi, en el medio de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, no es que no son cosas comunes, no son cosas frecuentes, pero existen. Entonces, siempre tenés que tener un control de la sismicidad. Hay que tener una línea de base, a ver cómo es el movimiento y dónde son las regiones donde más actividad sísmica hay. Después ya arrancamos en 1848, que hubo 5 eventos sísmicos. 1888, que también, o sea, en general hablan de un terremoto y sus réplicas, ¿no? En estas regiones, hablar de réplicas es raro, porque no es lo mismo que hablar en regiones donde vos tenés actividad sísmica frecuente, donde conocés la dinámica que genera estas rupturas, ¿no? O sea, tengo una subducción, se mete y bueno, rompió ahí y se sigue metiendo. Acá estamos hablando de reactivación de fallas antiguas. Entonces, yo no comparto eso de que hace mucha gente, sobre todo por las regiones intracontinentales, del uso de la terminología principal o precursor y réplica, ¿no? Son distintos eventos porque corresponden a otra dinámica de ruptura. En 1888 también creo que fueron alrededor de 9, ¿no? Algo así, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero tenemos acá, perdón que te interrumpa, porque acá, digamos, eso que vos decís, a lo mejor cabe decir que nuestros terremotos son más bien tendiendo a una dinámica extensional que compresional, que es diferente. Son fallas de apertura, no de compresión. Sí, salvo la del Sarandí allí. Salvo la del Sarandí, que puede ser un movimiento lateral tipo la de Turquía. Claro. O San Andrés, que son de esa clase. Sí, recientemente estuvimos comparando con Martín la forma de onda de los terremotos de Florida y son todos iguales. Quiere decir que en principio estarían respondiendo a la misma estructura geológica, a la misma falla, ¿no? Bien, pero siguiendo con eso que decías, ese estudio de la base de datos que les da a lo largo del tiempo, ¿qué indica entonces de cuándo puede repetirse o reiterarse un evento bueno, como nosotros este? lo primero, para hacer eso, tuvimos que hacer el catálogo sísmico nacional, ¿no? O sea, acopiar toda la información, buscar todo, y ahí así fue que encontré lo de Cabeza de Vaca, buscar toda la información de eventos sísmicos en la región, que seguramente hay alguna cosa más escondida, ¿no? Apareció uno que lo describe Eduardo Acevedo, que no hay registro en otro lado, pero sí está en un texto de él que dice, ocurrió un evento
¿no? Igual al que se vivió en el de 1800 no sé cuánto. Entonces, toda esa información es un trabajo, el acopio de esa información, porque no tenemos una cultura de mantener ese tipo de información al día, ¿no? El que hizo el primer intento de acopiar los datos para el Uruguay y la región también fue el que fue mi profesor de geofísica, Alberto Benavides, que también trabajó y también fue presidente del Centro Regional de Sismología para América del Sur. Entonces, bueno, lo que hicimos fue hacer todo ese acopio y aplicar unas formulitas, unas cuentitas y analizar una serie de cosas más, y vemos que los resultados lo que arrojan es que para dentro de 10 a 25 años, igual el trabajo fue publicado en 2021, o sea que sería entre 8 y 22 años, ¿no? Claro, ya pasaron los años, la publicación ya salió. Puede ocurrir un sismo máximo esperable de magnitud 6,3, y eso te alerta. Se pueden hasta estimar el tipo de magnitud que puede tener. Claro, sí, 6,3. Son fórmulas, ¿no? O sea, es probabilístico, no es determinístico. ¿Qué probabilidad hay de que ocurra? Y bueno, los resultados lo que te dan es eso, ¿no? Sabes que dentro de 10 a 25 años puede ocurrir un evento importante de magnitud 6,3. Para que se entienda, 6,3, ¿de qué estamos hablando? 6,3 está salado. O sea, claro. Bien gráfica, está perfecto, entendimos. O sea, si yo dije, cuando fue el de Florida, el del 8 de mayo de Florida, que fue de magnitud 4,6, el promedio de todas las estaciones que estaban funcionando en ese momento, pues estábamos en medio de la pandemia y había un montón de estaciones que estaban fuera de servicio, fue de 4,6. Si ese epicentro hubiese estado, no en Monte Coral, más cerca de Montevideo, todavía estábamos juntando escombros. Se nos caen balcones sin terremotos, se nos colapsan casas con obras del tren, se caen casas, se caen paredes, ¿no? O sea, tenemos una serie de problemas constructivos, una serie de problemas de fatigas en las estructuras, que si el evento sísmico, el del Cerro, generó fracturas y fisuras emplanchadas. ¿El del Cerro cuándo fue? El 23 de marzo del 2016. El del noviembre del 2016, que fue también de magnitud 3,1, 3,2. Perdón, ¿el del Cerro ¿qué magnitud dijiste? ¿Lo mencionaste? También 3, alrededor de 3. Alrededor de 3,1, lo del valor preciso no me lo acuerdo. Hay que recordar que es una escala logarítmica, ¿no? O sea, de 3 a 4 hay que 10 veces más de energía. Entonces, de 3 a 5 hay 100 veces más energía. De 3 a 6 hay 1000 veces más energía. Y entonces, bueno, no es menor, ¿no? ¿Tenés que hacer un corte? Tengo que hacer un corte, hago un corte y creamos el suspenso para eso y hablamos de eso, cómo tenemos que prepararnos, ¿no? Entre otras cosas. Ya venimos enseguida con la mesa de científicos, hoy hablando de terremotos. Hoy en esta nueva edición de la mesa de científicos estamos conociendo más de los terremotos, sismos o temblores de tierra. ¿Por qué se dan en Uruguay pocos movimientos sísmicos? ¿Pueden darse terremotos fuertes en nuestro país? ¿Estamos preparados para afrontarlos si se diera? ¿Existen recursos para estudiar el tema? De eso estamos conversando esta mañana en esta nueva edición de la Mesa de Científicos con las geólogas Leda Sánchez y Judith Loureiro y con el ingeniero Enrique Latorres. Además, por supuesto, con Héctor Musto como coordinador de la Mesa de Científicos. Tengo unos cuantos mensajes, ahora se los traslado, pero Héctor tenía algo para enganchar con lo que veníamos hablando en el bloque anterior, esa probabilidad de la que hablaba Leda, ¿no? Ese cálculo probabilístico respecto a cuándo podría darse un evento de magnitud salada, para que quede claro, de magnitud 3, ¿no? Perdón, 6. No, digo, la pregunta que yo tenía es esta, digo, que ustedes hablaban de regiones, digamos, que te abarcaría del sur de Brasil a Buenos Aires. Yo no sé cuando dicen Buenos Aires si hablan de la ciudad o de la provincia, porque ya la provincia debe ser, yo sé, 3 veces el tamaño del Uruguay, ¿no? Es más o menos razonable, razonable no, es posible
en función de eso, calcular en dónde va a estar el epicentro, porque imagino que el lugar en el cual se produce así, para las consecuencias que podría tener para nosotros no es lo mismo si es en 18 y Andes que si es en Bahía Blanca, digo, que sería la provincia de Buenos Aires también. Debe ser distinto, imagino que se debe ir diluyendo a medida que te alejas de alguna forma, a medida que te alejas del centro. Digo, ¿eso es posible? Eso es muy buena tu pregunta. Muchas gracias, buen alumno soy. Sí, totalmente, porque cuando hacemos esos estudios lo que usamos es, para el caso de Montevideo, es un radio de 300 kilómetros. O sea, en esa área es donde nosotros hacemos la estimación probabilística. O sea, el de Bahía Blanca está descartado, ¿no? Y agarramos Capital, Federal, Buenos Aires, y un radio de 300 kilómetros. Entonces usamos esas zonas. Que en algún momento ya hemos detectado con nuestro equipamiento sismos que ocurren en la provincia de Buenos Aires. Y que le damos nosotros aviso a Entonces, la gente ahora, del impreso. eso podría llegar a implicar también, voy a usar un técnico, un término que no sé si es técnico, pero un maremoto asociado, digo, porque tenemos arriba de La Plata Un geyser. Un seiche. Sí. ¿Un qué? Un seiche se llama. ¿Qué es eso? O sea, Y es ya como ocurrió. el movimiento en una Ya ocurrió. piscina. O sea, como sería un tsunami, pero con paredes. O sea, la onda no se sigue propagando porque tiene la costa, ¿no? Tiene las barrancas del lado uruguayo, las paredes también de tierra del lado argentino, no sé. Pero sin duda afectaría a las costas. Sí, claro. Más aún ya han ocurrido y hemos tenido muertos por esas causas. ¿En dónde? En Uruguay. En Uruguay. ¿En Uruguay? Ujú. Quedamos- Lo que pasa es que, Yo a espero que ver, la gente no se asuste tampoco. No es asustar. A ver, Ahí está. están los Eso. registros históricos, son cosas que ocurren. Para el caso de 1888 o el de 48, no me acuerdo, en uno de los dos, o sea, en el de 88 hubo un seiche. No me acuerdo en cuál antes Pero hubo el el registro barco. de los muertos, Ah, ¿no? sí. Que hubo una pelea entre Buenos Aires y Montevideo a ver quién había tenido más muertos por esta marejada, seiche, Ajá. por lo que sea, ¿no? Entonces ya se peleaban a ver quién tenía más, ¿no? Entonces hablan de 500, no sé qué, y finalmente los registros de la policía en Uruguay dice que no, que solamente murieron 2 personas, en realidad una mujer embarazada, ¿no? Entonces, bueno, ahí se terminó la guerra a ver quién Perdimos. tenía... Perdimos, sí. Claro. Pero digamos, son fenómenos que ocurren en todo el mundo. Ujú. La diferencia está en que algunos están preparados y otros no. No, así era. Haití es un país, Bueno. una región altamente sísmica, ¿no? Turquía Claro. también. Y ahí lo que ves es que la corrupción hizo que no se construyera siguiendo las normativas antisísmicas. Lo mismo que en Turquía. ¿Sí? Es más, el gobierno le dio amnistías a los constructores porque como no lo habían hecho, ¿no? Les dio el changüí de que, bueno, no lo hiciste, bueno, listo, ¿no? Entonces, lo que mata no es el terremoto. Lo que mata son las infraestructuras urbanas que construye el hombre, y cuando no se respetan las reglamentaciones, pasan esas cosas. En Uruguay ni siquiera existen reglamentaciones. ¿Sí? Tan así estamos, tan en No hay. pañales, o sea, A ver, por eso es que cuando- ustedes hablan de la magnitud que puede tener un terremoto acá con el daño que puede llegar a causar, por eso. A ver, la intendencia, cuando hace el fin de obra de un edificio, Sí. lo único que le importa es que la pared esté donde está el dibujito, ¿sí? En el plano. Ahora, si esa pared ya tiene fisuras, tiene cosas estructurales, porque vos las ves y decís, mira, esta fisura que ves acá, que ya no es una fisura, ya es una grieta, ¿sí? Porque no es la fisura de la mampostería, estamos hablando que toda la pared tiene fisuras a 45 grados, quiere decir que no está soportando las vibraciones en general del tránsito vehicular, ¿no? Y lo único que le preocupa es dónde está la pared, y lo demás no le interesa. O sea, no hay un control de las estructuras que se construyen. Y las columnas que eran de 26, hoy las hacen de 15. Hemos visto, por ejemplo, muchos edificios con problemas estructurales serios que solamente con el ruido generado por el tránsito, ¿no? Y también por efectos de suelo, de resonancia sísmica, se rasgan y quedan montones de rajaduras y quedan estructuras muy débiles, que si hubiera un sismo, aunque sea bajito, algunas de esas estructuras se caen todas, ¿no? Y lo hemos visto a veces en casas de lujo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo
fui a dar charlas, ¿no? Que fui a Colombia, eso, saqué fotos, ¿no? Sigo algunos edificios, les voy sacando fotos a medida que los construyen, y muchos edificios que estábamos haciendo son prácticamente transparentes, ¿no? Tienen una estructura de hormigón muy fina, que podemos decir, y luego todo lo demás que hay es no estructural, ¿no? Son paredes de tichol o algunas de las técnicas modernas de construcción. Entonces tenemos montones de edificios donde... Bueno, y eso crece cada vez más, ¿no? Y está creciendo cada vez más. Si tuviéramos alguno de esos sismos de 1848, de 1888, muchos edificios se van a caer. Muchos. Leda siempre comenta de la Rambla de Pocitos, de toda esa fila, esa serie de edificios que comparten pared. Uh-huh. O sea, si aparece algo, cae todo como un dominó. Nosotros queremos traer tranquilidad, no lo estamos logrando. No, porque yo estaba pensando, yo tuve oportunidad. El terremoto grande es el último grande, gigantesco en México, que fue 88, por ahí 89, ¿no? 85. 85, ahí está. Yo estuve en el 88. Ahí. Entonces subí a un edificio, que en aquel momento al menos era el más alto de Ciudad de México, que le habían dado un premio, y que lo tenía ahí una chapa, ¿no? Porque el edificio no sabía... Al revés, se había movido sobre no sé qué cosa que explicaban ahí. Rulemanes. Ahí está, como una cosa como de rulemanes, así como una cosa así, que aparte, dicho sea de paso, es el edificio que tiene el acuario más alto del mundo, pues son, no sé, 70 pisos, no sé qué cantidades. El edificio resistió entero y a los arquitectos, porque era un edificio relativamente nuevo, o el estudio de arquitectura que lo había planificado, el gobierno de México les dio un premio, porque claro, si eso se venía abajo con la altura que tiene, hubiera tirado, más allá de la tragedia que fue. O sea, lo que les quiero preguntar, más allá que ninguno acá es arquitecto y vos sos ingeniero, pero ingeniero para otro lado. Digo, en definitiva, sí se puede, tomar las medidas como para minimizar los daños inevitables que debe tener un hay técnicas de reforzamiento. De hay técnicas de reforzamiento. Bueno, eso es lo que preguntan varios oyentes. ¿Se pueden reforzar hay ahora? Técnicas de reforzamiento. Pero una vez ya hecho, ahí está eso, sí. Sí, hasta un cierto punto, ¿no? Hasta un cierto punto. Pero también pensemos en que los fierros que le ponen a los edificios en la década del 50 eran de 1 pulgada. Hoy son de 12, en general, ¿no? Y oxidados. Los de la década del 50, 60... no sé qué tratamiento le hacían al hierro que no se oxidaba, ¿no? Uh-huh. En general, el tema de la evaluación de cómo deberían ser los edificios, se hace un análisis de riesgo, se tiene que tener un histórico de los eventos que hay. Muchas veces también depende de análisis de sitio. Estuvimos tratando, por ejemplo, en algún momento había una propuesta de Naciones Unidas para poder hacer una investigación de sitio. Estuvimos hablando con gente de la Universidad de Potsdam, ¿no? Para poder hacer la investigación, pero bueno, en el momento el gobierno acá decidió que lo más importante era hacer investigación sobre los problemas del agua, y bueno, entonces nunca se hizo un tema de hacer zonas para poder determinar la sensibilidad, ¿no? de los distintos sitios por los efectos que pueden tener. Sí, que eso se llama zonificación sísmica en ciudades, ¿no? Pero bueno, luego con toda esa información se hace un análisis estadístico y se dice, bueno, la probabilidad a 100 años, a 500 años de que ocurra un sismo de tal naturaleza es tal, y entonces con eso decimos, todos los edificios tienen que estar diseñados para soportar por lo menos un sismo de tal intensidad, ¿no? Hay fórmulas, hay modelos para hacer ese tipo de cosas. Ya en la década del 70, sí. Jacques Seck, un sismólogo argentino, dijo que provincia de Buenos Aires, para la Argentina, ¿no? Era argentino el nombre, tenía que construir para soportar sismos de 5,5. Nunca se hizo. Y acá menos, ¿no? Pero pienso, el atraso entonces por lo visto que tenemos es tal que la Intendencia con el permiso de construcción, pero hasta la formación de los profesionales en arquitectura que están trabajando en esto. A ver, mismo en facultad, yo soy geóloga, y colegas, ¿no? Cuando arranqué con eso me dijeron, ¿y para qué vas a hacer eso si acá no tiembla? Geólogos, ¿entendés? O sea, Héctor se esconde porque se ve que era uno de los que te decía. No. O sea, Leda, ¿para qué? Él es geólogo, ¿no? A ver, pero yo estoy diciendo colegas geólogos, ¿no? Digo, a ver, está la información, a ver, sos geólogo, estudiamos las fallas, las estructuras, ¿no? A ver, ¿nunca fueron más para atrás? O sea, tuvimos un docente que fue presidente del Centro Regional de Sismología para América del Sur, donde sistemáticamente, generación tras generación hasta donde estuvo, hacía hincapié en ese tipo de cosas, ¿no?
Y así como que te entra por un lado y sale por el otro, ¿no? Bueno, tengo quienes los pelean. Por ejemplo, dice Julio, estoy escuchando los comentarios de los entrevistados y creo que son demasiado extremistas. Uruguay tiene una muy buena tradición en la construcción. Soy ingeniero civil y en general las obras tienen un adecuado diseño estructural. No hay que generalizar. Mira, ahora estuve en el congreso reunión, no sé cómo se llama, de riesgos que organizó la ONU, y se me acerca un chileno y me dice, ¿cómo haces? ¿No? Porque yo conocí un ingeniero estructural que no sabía cómo introducir el tema de la ingeniería sísmica en el Uruguay y nunca le dieron bola, ¿no? Dijo, ¿cómo haces? ¿Te creen? ¿No? La comunidad uruguaya, la población, no los científicos, ¿no? Que son un poquito más abiertos de mente. La gente empezó a entender de que esas cosas pasan, ¿no? Que ocurren. Sí, o sea, no es que uno sea alarmista, no es que todas las construcciones estén hechas mal, pero tenemos muchos problemas. Y no lo digo yo de eso no, o sea, yo no soy ingeniera sísmica, yo no hago ingeniería estructural sísmica, ¿no? Yo mido terremotos y hago análisis geológico. Pero la gente que sabe, los ingenieros que saben del tema, es lo que te dicen. Y yo repito lo que me dicen, ¿no? O sea, los tipos ven con las construcciones, han hecho análisis, tienen una cultura de, digamos, de qué hacer y cómo se hacen las cosas en las regiones con sismicidad, de mayor o menor sismicidad. O sea, no vamos a generar estructuras como en Japón o en Chile, ¿no? Bueno, pero... Te puedo hacer un cuento sí. de una cosa que sucedió. En algún momento viene un arquitecto y nos viene a consultar, ¿no? Y nos lleva a ver unos edificios recién hechos en la zona de Carrasco, ¿no? Hermosos edificios, ¿no? Cosas espectaculares, con amplios de pocos espacios pisos, ¿no? De pocos pisos. De pocos pisos, sí, tenía el estacionamiento abajo y 2 plantas, ¿no? 2, 3 plantas, sí, no, 3 no llegaba. Y bueno, esa zona, digamos, tiene toda una capa de arena, ¿no? Que en la casa nuestra eran 9 metros, 12. 6 metros. No, 6 metros, pero hasta 6 metros, hasta arena, roca, arcilla, freática no y anfibolitas. 6 metros estaba por ahí. Y con una napa de agua muy alta, ¿no? Ese es el típico terreno que tiene resonancia sísmica a alguna frecuencia. Eso lo que quiere decir es que para ciertas frecuencias, como que la onda queda capturada entre la roca que está abajo y la superficie, y la frecuencia se autoamplifica. Es el efecto que hacen por ejemplo, los láser, ¿no? Para coherencia. Pero esto se hace natural en ciertos terrenos. Entonces eso quiere decir que esa frecuencia se amplifica. Y si además arriba tú tenés una construcción que su oscilación típica también está en la misma frecuencia, lo que hace es que se amplifica también en el edificio, ¿no? Y cuando lo vimos dijimos, natural, esto parece un tambor, el diseño. Y en su momento le sugerimos para hacer una investigación, le íbamos a poner los acelerómetros y sugerir algún tipo de mecanismo para tratar de minimizar la vibración de nunca más nos llamó ni nada. Sí, se reofendió, porque le estábamos diciendo, no, esto tiene problemas estructurales que no se previeron, y ahí era todo causado por el ruido sísmico generado por la Rambla, Avenida Italia, Rivera, los vehículos que pasaban, todo eso genera ruido antropogénico, ¿no? Generado por el hombre. Pero se nota que en algún momento él se conectó con un ingeniero civil que era con el que estuvimos trabajando, ¿no? Pedoja, sí, ¿no? Un capo. Pero él nunca se había evaluado, por ejemplo, él usaba un software para el análisis estructural y siempre ponía el terreno quieto. Entonces nunca había apretado el botoncito que en el sistema le ponía que el terreno se moviera, que hubiera que le vas poniendo una aceleración, ¿no? Podés ponerle varios valores de aceleración, podés ir viendo cómo responde la estructura en función de la aceleración que vos le ingresás, ¿no? Y justo resulta que él estaba analizando uno de esos mismos edificios que nosotros habíamos evaluado. Y cuando le puso un poco de aceleración, se asustó, porque empezó a ponerse toda la estructura en rojo en el software, y se dio cuenta que con poquísima aceleración ese edificio venía abajo. Él lo presentó en el congreso que nosotros organizamos de riesgo natural. En ese congreso él lo presentó
Y bueno, estuvimos interactuando un montón con él y bueno, después viste que la vorágine de las cosas particulares hace que uno no siga en contacto. Entonces el tema, lo que genio, vimos es tipo. que hay una gran cantidad, no es con ese caso, sino incluso hasta yo estuve, ¿cuánto estuve? Como 2 años en Facultad de Arquitectura, ¿no? De que no hay una cultura entre los arquitectos y los ingenieros civiles de considerar la posibilidad de que haya una aceleración del terreno. ¿Y qué pasaría con el edificio si el terreno se mueve un poquito horizontal o vertical? En general, vertical hay menos problemas, pero horizontal puede ser terrible. Dale, vos, Héctor, que tengo varias preguntas de los oyentes. Ahí está, digo, a ver. ahí está, de repente es una de las obvias ahí. Judith, o sea, desde el punto de vista, ¿qué es lo que se está haciendo, o qué es lo que están ustedes como grupo, digamos, haciendo en el Uruguay desde el punto de vista tanto de la investigación como de llevar este tema a los que tienen que tomar decisiones, como supongo yo que deben ser las distintas intendencias, de repente algún ministerio que anda en la vuelta? O sea, porque una cosa es la investigación básica que uno puede llegar a hacer, que después termina en un artículo publicado en una revista, y otra cosa es después que se generen políticas previendo estos eventos. Entonces, por eso era que le preguntarles. Bueno, Leda estuvo desfilando por todo ministerio, intendencia, todo organismo del Estado. Me reuní con el presidente de la República también en relación a este tema, ¿no? ¿Ahora con la calle Pau? Ajá, ¿O de antes? sí, al principio, Sí, ¿no? incluso Al con el principio de la intendente de gestión. Florida, con los eventos Sí. recientes. Y, Con o sea, con UTE, sí. ¿Qué más? Bueno, no sé, pero Leda estuvo desfilando por cada oficina gubernamental para Advertir. para, o sea, con el SINAE estuvimos trabajando bastante bien, pero hasta que empezó este gobierno, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, o sea, no se ha logrado que, digamos, que se le dé importancia, porque, o sea, nosotros tampoco queremos, o sea, crear una alarma, o sea, nosotros queremos crear datos, o sea, porque es un tema, o sea, que es necesario evaluar. Nosotros no decimos acá se va a romper el mundo, se va a caer todo abajo, o sea, no podemos decir cosas, o sea, podemos decir algunas cosas como las que ha dicho Leda, pero a ciencia cierta lo que nosotros necesitamos es crear más información para poder decir, bueno, o sea, poder asesorar tanto a las instituciones gubernamentales para crear las medidas que sean adecuadas. O sea, y sin información eso no es posible. ¿Cuándo se dio el resultado de esa probabilidad de ese sismo de magnitud 6 que decías, Leda? Se dio en plena pandemia, ¿no? Sí, el resultado, digo. Sí, lo hicimos con Baxter en el 2021. Bien. Tengo varios mensajes interesantes. Raúl dice, bueno, los edificios tendrían que estar categorizados con una estrella como el Latin Cup de los autos en cuanto a seguridad, dice, por ejemplo. Sí, por ejemplo, el proyecto que habíamos planteado de hacer con Potsdam era porque, bueno, había ido a un curso en Colombia que ellos habían dado, y ellos tenían toda la metodología, tenían un coche al estilo el de Google Street Map, ¿no? Y entonces ellos tienen todo lleno de cámaras y recorren la ciudad con ese vehículo, y automáticamente el sistema va capturando las estructuras de los edificios, las clasifica y va haciendo un mapa de dónde están las estructuras que son más sensibles, ¿no? Y hace ese tipo de cosas. Que además a eso hay que sumarle el estudio de riesgo sísmico para ciudades, ¿no? Que hay que poner equipos, hay que irlos moviendo, hay que hacer un análisis del ruido sísmico, pero para eso necesitas gente y dinero y equipos, ¿no? Sí, nosotros somos nosotros tres trabajando gratis. Nada más. Acá hay quienes nos dicen, bueno, gracias por la información. ¿Cómo se pueden manejar los nuevos costos de la construcción antisísmica como lo hacen en Chile? ¿Beneficios impositivos? ¿Recortes de ganancias empresariales? Pregunta. Bueno, eso nos queda abierta a otro capítulo que tiene que ver con la construcción y la medida que
que se pueden llegar a tomar, ¿no? Obviamente, sí, eso. Hay quien plantea también, bueno, no vamos a invertir millones en una cosa, dice, ¿cuál es la probabilidad de estos eventos y el análisis de riesgo? No vamos a invertir millones en una cosa que quizás nunca ocurra, va a ser una discusión que se va a dar claramente. Sí, o sea, puede ser que nunca ocurra, pero... Bueno, nunca si no. ¿Y si ocurre? Nunca no. Bueno, o sea, nunca ocurrir no. va a ocurrir. No Va a sabe- ocurrir, o sea, ocurrir va a sabemos ocurrir. que dentro de 10 a 25 años puede ocurrir un evento de magnitud 6,3. El tema es... Pero si ocurre uno de 3, perdón que te interrumpa, pero si ocurre uno de 3 ya vamos a tener problemas. O sea, sí, así ocurre en Con uno de Montevideo. 3 ya tenemos problemas. yo lo que hablo es, bueno, Haití. ¿Qué podría haber hecho Haití? Porque en Bueno, realidad... ustedes decían que Haití fue como lo que los hizo empezar a prestar mucha más atención en este tema a raíz del terremoto devastador de 2010, ¿no? Pero el terremoto de Haití fue predicho. Ya los norteamericanos estaban estudiando toda la zona del Golfo porque ellos los afecta, ¿no? Y ellos ya tenían claro que la falla que está ahí, no me acuerdo cómo es que se llama, ¿no? La falla de Cuba. La falla de Bueno, Cuba. tienen varios nombres, Bueno, pero es la falla de Cuba. ya estaban viendo que estaba juntando mucha atención, ¿no? Y que en algún momento iba a haber una ruptura. Y iba a ser una ruptura fuerte porque como que se había la parte de ocurrencia hacía bastante tiempo que no había. Y ellos ya lo habían medido. Y había papers que indicaban, miren, va a haber un sismo significativo en los próximos tantos años, ¿no? ¿Qué hizo el gobierno de Haití? Nada. Nada. Salió en los diarios, se movió un poco la cosa, pero nadie hizo nada. ¿Por qué? Porque no sabían cuándo iba a ocurrir. No era que le podían decir que iba a ser el 25 de diciembre de tal año, ¿no? Es un tema probabilístico. Se sabe que va a ocurrir en algún momento. Hoy Haití no existe. No es un país funcional, ¿no? Ese fue el resultado. Entonces, tú lo que puedes decir es, bueno, esto es como una ruleta rusa con un revólver muy grande, ¿no? Entonces tenés un cilindro enorme y tenés una bala ahí, ¿no? Y bueno, todos los días tirás uno y lo más probable es que la mayor parte del tiempo no pase nada. El problema es cuando pase. Ese es el tema, porque el riesgo que vos tenés, la probabilidad es muy baja, pero existe la posibilidad de que sea catastrófico. Tengo varias preguntas, a ver, y vamos a hablar más de las capacidades de mediciones que tenemos acá y demás, ¿no? Pero bueno, no sé si nos va a dar el tiempo. Dice este oyente, no sé si tiene algo que ver, viví casi 30 años en el cerro, las casas están muy rajadas, me refiero a la parte de alrededor del cerro de Montevideo, dice. ¿Puede tener algo que ver? No sé, en el cerro, bueno, en Casabó, en donde está localizada la regasificadora, o era ese lugar, no sé, para no meterle cizaña al tema. Bueno, ahí estuvo el epicentro del evento del 23 de marzo del 2016. Sí, igual nosotros habíamos visto que había muchos problemas de Constructivos, edilicios, sí. ¿no? Son casas precarias con técnicas de construcción bastante dudosas, ¿no? Y entonces a veces sobre terrenos que están rellenados y que luego se asentaron, entonces cambiaron la estructura, entonces las casas se rajaron. Pero en general en el cerro, o sea, se construye sobre la... Sí, muchas sobre la roca. Sí, que son las figolitas, Sí, sí. son duras. Acá tengo a Mónica que dice, importantísimo el tema de hoy, recordando el tornado de Dolores, dice, cuando se reconstruyeron las edificaciones, ¿se tomaron medidas para enfrentar próximos tornados? Plantea como pregunta, ¿no? Temas relacionados en cuanto a estar preparados. Ni hablar de sismos. Soy docente en educación primaria y en aquel momento del tornado investigamos con los alumnos y ellos tenían claro la importancia de estar preparados. Difícil cambiar la mentalidad general de acá, de esa idea que tenemos de acá no pasa nada, ¿no? Bueno, sigo recibiendo mensajes. Héctor, ¿cómo cerramos? ¿Qué te parece? Bueno, si no, yo en primer lugar digo lo que quisiera, que este tema sea parte del dominio público, digo, porque es obvio que la ciudadanía tiene derecho a saber en qué lugar está parado, qué riesgos existen, qué probabilidades hay, etcétera, pero digo, sin caer tampoco en el extremo opuesto de que todo el mundo se vaya a vivir al campo, que dejen la ciudad, porque si no bien, pero también de alguna forma quizá, digo, en la medida en la cual esto no sea así, porque no lo sé, digo, también que tanto lo que es
el gobierno a nivel nacional, a nivel municipal y de repente quizás la propia Universidad de la República, digo, la Facultad de Arquitectura e Ingeniería son las más obvias que se me ocurre, que esto sea parte de la currícula y que se lo tome en cuenta, digo, porque si tenemos esa probabilidad que podrá ser baja, pero que existe, de tener un evento bastante embromado en relativamente pocos años, bueno, más vale que empecemos a ir tomando desde ya las medidas que sean necesarias, digo, y sobre todo digo, que la gente en general esté enterada de estos temas, que en realidad es el objetivo de la mesa de los científicos siempre, ¿no? Que la gente esté enterada de los temas. Sí, una de las cosas para que la gente sepa, nosotros tenemos una red nacional con equipamiento, con sismómetros, de 19, 20 equipos, uno de ellos está en la Antártida, que monitoreamos. No quiere decir que los 20 estén sistemáticamente funcionando al mismo tiempo, porque se caen, se rompen, ¿no? Y algún problema tenemos, entonces nosotros cada 3 meses, o cuando se rompe alguno que consideramos que es muy importante, vamos y hacemos el mantenimiento. Pero todo el mantenimiento... Sí, perdón que te interrumpa, vos y Enrique hacen el mantenimiento. Sí. O sea... Y lo pagamos nosotros. Y lo pagan de su bolsillo. Creo que es un detalle importante, perdón. Seguí. Bueno, eso. Es así de poco sofisticado y de amateur, o digamos. sea, no ganamos plata con esto. Lo hacemos Perdemos. realmente porque creemos que es un debe en el Uruguay y esperamos poder prevenir algunas de estas cosas. Bueno, yo diría, para tener que alguien del sistema político que esté escuchando, que debe haber, porque este programa lo escuchan mucha gente, bueno, que lo tenga presente, que se comunique con ellos en la Facultad de Ciencias, digo, como para empezar a ir trabajando seriamente en este sentido, porque no puede ser que ante algo tan importante como esto esté pagando del bolsillo arreglar equipos que realmente tienen una importancia decisiva. Yo de repente pagaría por acá, digo, yo al menos. Leda Sánchez, Enrique Latorres, Judith Loureiro, gracias a los tres, ¿eh? No, Bueno, gracias a muchas ustedes. gracias. Queda el tema Gracias por abierto, la obviamente oportunidad. lo retomamos en cualquier momento y la seguimos profundizando, nos quedaron temas para tratar, había más preguntas para hacerles, pero creo que hicimos una buena introducción y abrimos los ganchos. ¿Sí? Lo retomamos en planta baja. Sí, pero un detallecito, la gente, si quiere saber las cosas que hacemos, tenemos una página web. Perfecto. Donde pueden bajar los informes de análisis de voladura de cantera, terremotos, Sí, hay digamos, muchas todas las cosas que cosas que nosotros hacemos, hacemos. Y ¿Cómo informes es la de la Antártida, página los web? informes El informe de la Antártida, Antártida es física de OGU, la Antártida. OGU, Los temas punto de- F100 de Facultad de Ciencias, FCIN.edu.uy. Los temas de clima espacial también que estamos manejando, hay un montón de cosas que hemos trabajado. Así que ya saben, ¿eh? Ahí tienen toda la información, volvemos en cualquier momento. Muchas Dale. gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Hasta luego, hasta la Héctor, vuelta. nos reencontramos. Nos reencontramos, sí. ¿En un mes? En un mes aproximadamente. Dale, perfecto, Hasta gracias luego. como siempre.